Pues primero mandar los saludos de los pastores que ya están en Corea, ya están en casa de misión, tranquilos, y ya esta semana van a empezar con los entrenamientos, con el entrenamiento de misioneros, luego tendrán conferencias, etcétera. De todas formas, tenemos ahí atrás, en el tablón, está el calendario con todo lo que van a hacer y dónde van a estar. Entonces, también podéis estar viendo todo el entrenamiento que tienen. Pero bueno, de momento os mandan saludos. El viernes, como supongo que os habréis enterado o habréis visto, pues era las fiestas del carnaval, ¿no? Y es interesante ver cómo, por ejemplo, desde la Edad Media esta fiesta tenía un sentimiento cristiano. La gente se preparaba para la Cuaresma, esos 40 días, en los que era un tiempo en el que la gente pues se abstenía de muchas cosas y era un tiempo de reflexión, un tiempo donde la gente pues se aferraba a la fe, un tiempo donde la persona estaba concentrada, ¿no? Esos 40 días significaban los 40 días que Cristo pasó en el desierto. Sin embargo, hoy en día, pues muchas personas o la juventud pues lo que hace es ir de fiesta, beber, hacer todo aquello que la carne le pide. Eso es el carnaval hoy en día, ¿no? Y no tenemos que dejar que la cultura nos esté robando aquellas fiestas y nos esté robando aquello que es nuestro. Por ejemplo, el día 14 va a ser San Valentín, pero hay muchas personas que ya no les gusta celebrar San Valentín. ¿Por qué? Porque dicen que es una fiesta que se ha inventado pues para que consumamos, ¿no? Y no es así, es una fiesta que comenzó en el siglo III y que es el Día de los Enamorados, las personas que están celebrando el amor entre ellas, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día, pues un poco ya se va celebrando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no gastar, porque ya solo tenemos que ir a hacer esto, lo otro. Pero sin embargo, carnaval sí, incluso a lo mejor nos gastamos más dinero en ello. O por ejemplo, celebramos Halloween, no recuerdo ahora bien las fechas, creo que es por noviembre, pero no celebramos el Día de la Reforma. O incluso la Navidad ya ha perdido pues todo su carácter, ya ha perdido todo su sentido, y ahora simplemente pues es una fiesta en la que nos reunimos con los familiares y bueno, pues más o menos tenemos discusiones, no es lo mismo, no tenemos la cultura. Y la cultura nos tiene a nosotros. No debemos dejar que la cultura nos gane, si nosotros tenemos que ganar la cultura. Hemos leído Hechos 1 del 1 al 8 y aunque lo hemos leído ya muchas veces y lo hemos predicado muchas veces, pero creo que es muy importante que enraicemos este mensaje en nuestras vidas. En los primeros 3 versículos nos hace un poquito del contexto en el que se encontraba Jesús y en el que se encontraban los apóstoles. Aquí hemos leído que hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Dónde estaban ellos? O sea, Jesús muere, resucita, pero ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban sus seguidores? Muchos se habían ido, muchos habían vuelto a sus quehaceres, habían vuelto a sus trabajos, se habían ido, ellos habían perdido la fe, habían perdido realmente qué es lo que había pasado en ese tiempo, ¿no? ¿Qué había pasado? Ellos habían vuelto a su naturaleza. Cristo muere, Cristo se va y ellos se sienten solos, no habían entendido realmente cuál era el propósito de aquello, ¿no? A pesar de haber pasado 3 años con ellos, habían vivido con él, le habían escuchado hablar, habían escuchado todas sus parábolas, todas sus enseñanzas, no habían entendido aún. Ellos cogen y se van, ¿no? Pero a pesar de ello, el Maestro volvió y estuvo con ellos. Había resucitado y volvió para estar 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Pero muchas veces nosotros no somos así. ¿No cuando nos ocurre un problema, una mala situación, volvemos a nuestra antigua naturaleza? Enseguida que pasa cualquier cosa ya, nos olvidamos de nuestro verdadero propósito. No nos olvidamos por ejemplo, de este texto, ¿no? Que tenemos que ser testigos, sino que volvemos a, ay, ¿qué me pasa? Hoy que toca hacer esto o lo otro, ¿no? Tenemos que vencer esa antigua naturaleza, ¿no? A pesar de que la circunstancia pues pueda parecer muy adversa. Y seguimos leyendo, vamos a dar un salto al versículo 6 y 7, donde dice, y entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Los discípulos seguían aún en su pensamiento judío tradicional, ¿no?, de que el Mesías vendrá y echará a los romanos, echará a los opresores, de que renacerá otra vez el reino de Israel, ¿no?, con todo su esplendor, que volvería la paz y la gloria que tenían antaño. No habían entendido, seguían con su antigua naturaleza, como he dicho antes, ¿no?, con su antiguo pensamiento. Es cierto que lo estaban pasando mal, el pueblo de Israel pues pasó por los babilonios, le estuvieron oprimidos, después vinieron los griegos, ahora estaban los romanos. Es cierto que los judíos tenían ese sentimiento oprimido, ¿no?, de que ellos querían la libertad, querían disfrutar de tener una relación con Dios, con todos sus hermanos, como no podían, ¿no? Estaban muy oprimidos, pero realmente ese era el sentimiento, realmente era eso lo importante, que ellos volvieran a tener esa gloria que tenían antaño. Yo creo que no. Yo creo que realmente no habían terminado de entender, ¿no? Ellos vivían en su pasado, aún en su pensamiento humano. Y es cierto que nosotros, como he dicho antes, somos así, vivimos mucho en nuestra naturaleza y en nuestro pensamiento, ¿no? Muchas veces nos guiamos por nuestros deseos, por lo que a nosotros nos apetece hacer o por lo que creemos que es importante. Y no nos paramos a pensar qué es lo que Dios quiere de nosotros o qué es lo que Dios quiere hacer en esta circunstancia o en este tiempo. Nuestro pensamiento debemos renovarlo, ¿no? Nosotros hemos cambiado de identidad, tenemos la identidad de ser hechos hijos de Dios, sin embargo tenemos un pensamiento que no es tal, que no es ese. Si tenemos la identidad de hijos de Dios, tenemos que tener el pensamiento de los hijos de Dios. Tenemos que tener el pensamiento de que a pesar de la circunstancia, como los discípulos, a pesar de que su maestro haya muerto y se hayan quedado solos, entre comillas, Él tenía un plan. Y lo hemos visto, Él resucitó y estuvo con ellos y les estuvo hablando durante esos 40 días. Tenemos que abandonar nuestro antiguo pensamiento y abandonar esa antigua identidad, porque ya tenemos otra, somos hijos de Dios. Igual que los discípulos estaban preocupados por el reino de Israel, por si Dios lo restauraría, nosotros nos preocupamos por otras tantas cosas, ¿no? Pues el trabajo, mi familia, los estudios, el cómo está el país, ¿no?, la economía. Realmente eso no es lo importante. Tenemos que hacer una reflexión también interna y personal y ver dónde ponemos nosotros nuestros ojos. ¿Qué es para nosotros importante, ¿no? ¿O a qué le damos importancia? Nosotros invertimos tiempo en pensar en nuestro trabajo o nuestra familia, o estamos invirtiendo ese tiempo en pensar qué es lo que Dios quiere en ese tiempo, cómo yo puedo obrar en mi campo, cómo yo puedo establecer el reino de Dios en mi familia y en mi campo, cómo puedo hacerlo. Eso es realmente donde nosotros tenemos que invertir el tiempo y invertir el pensamiento. Muchas veces cuando nuestra vida se convierte en un día soleado, donde pues hace buen tiempo, lo vemos todo claro, no nos preocupamos por nada, incluso ni siquiera nos acordamos de Dios o de qué es lo que tenemos que hacer. Pero cuando enseguida se nos pone una pequeña cortina de niebla delante, nos entra el pánico. No vemos dónde estamos, no vemos hacia dónde vamos, pero no nos acordamos de que Dios lo tiene todo controlado, de que Dios tiene con nosotros un plan perfecto y de que no hace falta que nosotros estemos viendo más allá. Ellos querían saber qué pasaría, si restauraría el reino, no restauraría el reino de Israel. Ellos necesitaban esa seguridad. Y muchas veces nosotros somos igual. Si vemos en el mundo, las personas para tener seguridad recurren a brujas o a las personas que leen el tarot, leen las manos, necesitan saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con mi trabajo, con mi pareja? Y nosotros no podemos tener ese pensamiento, no podemos mirar hacia adelante y necesitar saber qué va a pasar para tener la seguridad. La seguridad la tenemos que tener en Cristo y no tenemos que tenerla en el conocimiento del futuro. Realmente no tenemos que preocuparnos por lo que va a venir. Tenemos que vencer nuestra antigua naturaleza, tenemos que vencer nuestro pensamiento y nuestra inseguridad y tener la seguridad en que Dios lo tiene todo preparado. Realmente si nosotros nos estamos ocupando, no preocupando, sino ocupando de lo que tenemos que ocuparnos, que es la evangelización, Dios nos irá dando todo lo que necesitamos. No nos dará lo que queremos,
lo que nos apetece, pero nos dará todo lo que necesitamos. Incluso nos lo dará a creces, nos lo dará mucho más. Y la Biblia lo dice, que nos va a dar todo lo que necesitamos, incluso más aún. Entonces, si nosotros estamos teniendo los ojos en el verdadero propósito de nuestra vida, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, sin que nosotros se lo tengamos que pedir ni siquiera. El versículo 8, para mí es el versículo más importante y es el que tenemos que tener como nuestras vidas. También lo tenemos en Mateo 28, pero yo he escogido el de Hechos y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Realmente aquí podemos ver dos promesas. Cristo nos va a prometer, o nos ha prometido ya, dos cosas. La primera cosa, aquí dice, recibiréis poder cuando haya venido vosotros el Espíritu Santo. Dice que va a venir sobre nosotros el Espíritu Santo. Nos ha prometido la llenura del Espíritu. Porque sin el poder del Espíritu Santo, realmente, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Porque hemos intentado hacer cosas por nuestras propias fuerzas y aunque parece que en un principio pueden salir, al final no acaban saliendo. No es el resultado que nosotros queríamos. Si podemos tener cierto éxito, pero el éxito es pasajero. Lo vemos como personas importantes, grandes actores, grandes empresarios, personas de economía, personas que aparentemente tienen éxito en sus vidas, se suicidan o caen en drogas, caen en alcohol. ¿Por qué? Porque no tienen la respuesta a su vida, ¿no? Entonces, no es conforme a mis fuerzas, sino conforme a las fuerzas que el Espíritu Santo nos da, las fuerzas que Él, Cristo, nos ha prometido y que Dios nos irá dando. Si queremos ir a nuestro campo, si queremos vencer, como he dicho antes, la cultura, o mirando un poquito más hacia adentro, queremos vencer nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra escuela, si queremos vencer esos campos, nunca nos puede faltar la llenura del Espíritu Santo. Si no estoy disfrutando de esa llenura, de ese poder, jamás voy a poder tener esa victoria. Necesito tener el discernimiento, necesito tener la paz, la guía y la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Si no tengo esas cosas, realmente no voy a poder tener ese éxito en nuestro campo. La segunda cosa que nos ha prometido, y es que seremos testigos. Aquí Cristo no está hablando con un condicionante o no está diciendo que si seremos testigos si hacemos tal cosa. Es una promesa. Él habla con toda certeza y con toda seguridad. No deja duda de que nosotros vamos a ser sus testigos. Pero ¿qué testigos tenemos que ser? Yo he encontrado en la Biblia 3 tipos de testigos. El primer testigo es aquel testigo que sabe algo de primera mano o por experiencia propia. Nosotros tenemos el Evangelio, lo hemos escuchado, no solo recibido, sino también experimentado. Y como nosotros lo tenemos, lo podemos dar. Entonces, ese es el primer testigo que podemos ser. El segundo tipo de testigo es aquel que testifica a través de la vida misma. Yo a través de mi vida tengo que testificar ¿el qué? Que tengo a Cristo, que estoy disfrutando del Evangelio. Mi vida tiene que ser un testimonio. Y el tercer tipo de testigo es curioso que en griego, en la lengua que se escribió el Antiguo en el Nuevo Testamento, la palabra testigo y mártir es la misma. Entonces, Dios nos está diciendo que tenemos que ser testigos o mártires. Nos dice que tenemos que dar nuestra vida, ¿no? El mártir es aquel que da la vida por una causa. Entonces nosotros tenemos que dar la vida por ser testigos. Esa tiene que ser nuestra razón de vivir. Entonces, yo tengo una pregunta y es: ¿qué tipo de testigo tenemos que ser? ¿Primero, segundo o tercero? Pues yo creo que tenemos que ser los 3 a la vez. Tenemos que ser aquel testigo que no solo testifica lo que él sabe y lo que él ha vivido, sino que su vida testifica aquello, lo que está viviendo, y que da la vida por ello. Tenemos que ser estos 3 testigos en uno. ¿Y hasta dónde tenemos que ser testigos? Aquí en la segunda parte del versículo 8 dice que en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿No? Empieza un punto de partida y él coge Jerusalén como el punto de partida donde ellos tienen que ir transmitiendo el Evangelio.
y lleva a llegar hasta Roma. Y Roma, bueno, dice que el último de la tierra, pero el imperio conocido, todo lo que dominaba el territorio era Roma, ¿no? Y era el imperio romano, y Roma era la capital de ese imperio. Era un poquito como la meta. Aquello donde ellos, si llegaban, iban a tener la victoria. No había más conocido. El otro eran pueblos que apenas conocían, pueblos bárbaros que ni siquiera, incluso los tenían como personas, como ellos mismos. Entonces, un punto de partida, que es Jerusalén, y una meta, que es Roma. Pero también habla de Samaria, por ejemplo, y tenemos que saber que para un judío, un samaritano era una persona que no era digna. Era una persona, era un enemigo. Si ellos tenían que hacer un viaje, tenían que pasar por Samaria, antes lo bordeaban o cruzaban lo menos posible y muy rápido, porque ellos realmente creían que eran personas que no eran dignas. Y aquí Cristo quiere romper todos esos prejuicios y quiere romper las barreras. El Evangelio no es solo para judíos. El Evangelio es para judíos, para gentiles, para samaritanos. El Evangelio es para todos. Tenemos que romper nuestros propios prejuicios, tenemos que romper nuestras propias barreras. Incluso a veces podemos llegar a pensar que vemos una persona, no le voy a dar el Evangelio porque es una mala persona, no lo va a escuchar. Incluso hemos podido tener este pensamiento, pero realmente el Evangelio cambia a las personas. Y el Evangelio es para todos. Y aquí lo está diciendo, no solo en Jerusalén, sino también en Samaria. Aquellos enemigos y hasta Roma. El Evangelio es para todos. Hechos 1:8 es como el resumen de todo el libro. Y empieza hablando, por ejemplo, de la llenura del Espíritu Santo. Y vemos como ya en Hechos se ha cumplido. Vemos Hechos capítulo 2, en Pentecostés, el poder, llega la llenura del Espíritu Santo y ellos salen al campo. Reciben el poder y, como he dicho antes, salen al campo porque sin poder nada pueden hacer. ¿Y qué pasa? Si vemos al final del versículo del capítulo 2, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Podemos ver el cumplimiento ya del Espíritu Santo. La promesa se hizo verdad. Y podemos ver cómo realmente, a través de la llenura del Espíritu Santo, Dios obra. En aquel entonces, 3.000 personas pudieron recibir a Cristo. Si aquellos pudieron hacerlo con la misma promesa, nosotros que tenemos la misma promesa, también tenemos que utilizarla y también tenemos que disfrutarla. Otro versículo, el versículo número 8, hasta el último de la tierra. Como he dicho antes, hasta Roma. ¿Y el Evangelio llegó hasta Roma? Pues si vamos al capítulo número 28, versículo 14, dice que llegaron hasta Roma. Pablo llegó hasta Roma. Entonces vemos como la promesa de que Cristo les dio, de que el Evangelio, que iban a ser testigos hasta el último de la tierra, ya se cumplió aquel entonces. Ya llegó desde Jerusalén, pasando por Samaria, Judea, todas las ciudades hasta Roma, hasta el último de la tierra. Pero, ¿se tiene que quedar hasta ahí el Evangelio o tenemos que seguir yendo a otros sitios? Desde luego nuestra percepción ahora del mundo es otra. Es mucho más profunda, hay muchos sitios a donde tenemos que ir. Entonces nosotros tenemos que estar escribiendo ese capítulo número 29. El Evangelio no solo tiene que ir desde nuestra casa, desde aquí, desde Parla, sino tiene que ir hasta otras ciudades de España y tiene que conquistar todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que ser aquellos remanentes que estemos escribiendo el capítulo número 29 de este Hechos. Y ya para concluir, quiero dejar aquel modelo de verdadero testigo, como dice el título del mensaje, ¿no? Realmente aquel verdadero testigo es aquel que no se preocupa por lo que pasará, independientemente de la situación, independientemente de que no veamos a Dios o que parezca que no está con nosotros. Dios controla nuestras vidas, así que tenemos que tener esa seguridad, el Evangelio, esa seguridad de Emmanuel, de que Dios está con nosotros. El verdadero Evangelio es aquel que gana el futuro desde el hoy. Ellos se preocupaban por lo que iba a pasar después, pero nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque aunque no nos haga falta saber el futuro, ya lo sabemos. Si estamos venciéndolo hoy con los tres hoy, la oración, la palabra y el evangelismo, si estamos siendo llenos del Espíritu Santo hoy, el futuro lo estamos ganando. La cultura, al final, la vamos a ganar. Entonces, no preocuparnos
por el mañana, sino ocuparnos del hoy. Un verdadero testigo es el que confía en que Dios le dará todo aquello que necesita. No digo que no estemos orando y que no le estemos pidiendo cosas, sino que no nos preocupemos por lo que tenemos o lo que no tenemos. Dios siempre nos va a dar todo lo que necesitamos, incluso siempre nos dará más, nunca nos va a faltar, aunque lo pueda parecer. Aunque ahora mismo la economía esté mal y parece que no vamos a llegar nunca a final de mes, Dios siempre estará ahí. Dios siempre tiene un plan para con nosotros. Entonces estemos disfrutando de la evangelización y estemos disfrutando de que Dios nos da todo aquello que necesitamos para cumplirla. El verdadero testigo es aquel que se preocupa y que se ocupa de recibir la llenura del Espíritu Santo. Como he dicho antes, sin la llenura del Espíritu Santo nada podemos hacer. Sin el poder que Dios nos está dando a través del Espíritu Santo, no vamos a poder vencer nunca nuestro campo. Entonces, busquemos cada uno particularmente cuál es la forma en la que mejor puede llenarse del Espíritu Santo. Hay personas que lo hacen mejor pues alabando a Dios, hay otras personas que lo hacen muy bien orando, otras personas que leyendo la Biblia, otras personas que escuchando el mensaje. Depende, eso es cada uno, sino que nos estemos preocupando de ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Porque Dios nos lo ha prometido y Dios nos lo va a dar. Los discípulos estaban preocupados por lo que iba a pasar y realmente ellos estaban preocupados por si el reino de Israel iba a ser restaurado. ¿O qué pasará si ahora Cristo nos va a dejar? ¿Vamos a estar solos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vamos a poder hacerlo nosotros solos? Ellos tenían que entender que el reino de Dios ya se había establecido en ellos. De que aunque Cristo no estuviera, estaba con ellos mediante el Espíritu Santo. No les hacía falta que estuviera Cristo en persona, ya lo tenían dentro. Y ellos, que eran testigos, ellos en los que Cristo les había dado el poder, ellos iban a tener que estar estableciendo el reino de Dios. Entonces nosotros, aunque no tengamos a Cristo al lado, no podamos ver a Dios, tenemos que estar estableciendo el reino de Dios allá donde vayamos. ¿Por qué? Porque en nosotros está el reino de Dios. Y por último, el verdadero testigo es aquel, como he dicho, que tiene los tres tipos de testigo. Aquel que testifica con la palabra, con su vida, y que entrega su vida por y para el Evangelio. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la promesa del Espíritu Santo, Señor. Tú nos has dado la promesa de que seremos testigos, Señor. Y así tenemos que ser, Señor, que nos llenes el Espíritu Santo para tener la fuerza, Señor, y que estemos disfrutando, Señor, de Emmanuel todos los días. Estemos disfrutando del hoy, lo estemos venciendo, Señor. Que podamos disfrutar de la oración, de la palabra y del evangelismo todos los días, Señor. Y que realmente el reino de Dios, Señor, que está en todos nosotros, Señor, tú los estés estableciendo a través de nosotros, Señor. Y estemos disfrutando, Señor, de la evangelización y de todo lo que tú tienes